Papá, ¿Sí? muchas gracias por haberme ofrecido una niñez en la que me permitiste sentir sin palabras ese te quiero porque eres como eres. De hecho, papá, te quiero porque eres como eres. Y te agradezco haber venido conmigo hoy a este plató para hablar de esto. Sí, yo podría decir lo mismo. Fui un buen alumno, modélico, el mejor de la clase. Iba al colegio de 8 a 11 y de 1 a 4. Luego volvía a casa, hacía los deberes, algo que no me costaba, y tenía el resto del día para jugar. ¿Tienen los niños de hoy tiempo para jugar? Es una pregunta que debemos hacernos. Eso os llevó a mamá y a ti a tomar una decisión. No una decisión contra algo, sino una decisión a favor de algo. A favor de lo que el pensador Ken Robinson llama los ritmos y rituales de la infancia. Por ejemplo, no interrumpir al niño que juega o no despertar al niño que duerme. Sí, Por eso no nos enviasteis al colegio, no por ir contra el colegio, sino por los ritmos y rituales de la infancia. sí, así es. Pero porque pasamos la vida juntos, la formamos en común, cada uno a su manera. Cada uno desempeñaba un papel en nuestra vida cotidiana, y los niños tenían también su papel en la vida cotidiana. No eran seres incompletos y librados perfectamente del modelo adulto, que les dice lo que hay que hacer, que les enseña lo que deben ser o en lo que deben convertirse. Esa no era nuestra postura. Y cuando descubríais algo, lo descubríais porque os lo hacíamos descubrir, claro. Íbamos a ver exposiciones o leíamos un libro, en fin, claro. Vivíamos de acuerdo con nuestros intereses, de acuerdo con nuestras ideas, y las compartíamos con vosotros. Escuchábamos música, pero no os decíamos sentaos y escuchad música. No, escuchábamos música en casa y la compartíamos porque era agradable. Cuando íbamos a ver exposiciones, os invitábamos a acompañarnos y nunca os decepcionaron. Nunca os obligamos a ir a una exposición de Picasso o Rembrandt, o de tejidos antiguos, o lo que sea. No, confiabais en nosotros como nosotros confiábamos en vosotros. No establecimos un programa. No hay que encerrar a los niños en un programa. Los niños son respetables y debemos alentarlos a ser ellos mismos. No enviar a los hijos al colegio no significa tenerlos en casa. No significa reemplazar el rol del educador en casa. Y desde el momento en que introducimos al niño en un clima de confianza, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que sale del niño? De hecho, en los libros de pedagogía dicen que la educación hace del niño un ser humano, como si no lo fuera por naturaleza. Esa idea nunca se nos habría ocurrido a nosotros. Considerando que sentimos admiración por el niño, es otra actitud, admiramos al niño, estimamos sus capacidades. Cuando erais muy pequeños, os tomamos en serio. De pequeños y también cuando crecisteis, siempre os tomamos en serio, como a personas adultas. Siempre os respetamos. Y era recíproco. Lo que acabas de describir no es una utopía. Es decir, nuestros hijos viven en un mundo
que es como una olla a presión en la que aumenta la presión. Y aumenta porque les decimos, tienes que escuchar, tienes que estar atento, si no, no sacarás buenas notas. Y sin ellas, no podrás ir a la universidad. Y si no vas a la universidad, no tendrás títulos. Y sin títulos, no tendrás un buen trabajo. Y sin un buen trabajo, no tendrás dinero. Y sin dinero, no tendrás casa, ni coche, ni mujer, ni hijos, ni marido, ni nada. Sí. Esa es la olla a presión. Sí. La olla a presión en la que viven nuestros hijos. La olla a presión con la tapa cerrada. Y bajo esa olla arde el fuego de las expectativas de toda una sociedad. Y la presión aumenta y aumenta y aumenta. Y lo que podemos hacer, cada uno de nosotros, cuando los niños se nos acercan, es abrir esa tapa. Sí. Te quiero porque eres como eres.